una red. Este básicamente se llama controlador y es el que separa el plano de datos y el plano de control. En las redes definidas por software ya no se habla obviamente del modelo OSI como tal, ya vamos a ver obviamente dentro de los temas que corresponden, que es arquitectura. Ahí lo vamos a ver de manera detallada, pero aquí vamos a hacer una introducción básica, es el tema que corresponde hoy a las redes definidas por software. ¿Ya? Los dispositivos de red aquí se convierten en dispositivos de reenvío de paquetes, básicamente siguen las instrucciones que indique el controlador, pues al controlador obviamente es el lugar donde nosotros programamos lo que se quiere que como tal en la red que ejecute, ¿no? O bueno, cómo funciona esa red. Entonces los dispositivos prácticamente aquí se convierten en dispositivos de reenvío nada más, porque toda la tabla de enrutamiento, todo lo que se contenga, las rutas, el protocolo que va a funcionar, todo lo demás, lo manda el controlador. Obviamente en los dispositivos de reenvíos funcionan los protocolos, pero cómo va a funcionar, por qué ruta se va a ir y todo lo demás, lo determina el controlador básicamente. ¿Ya? La configuración, obviamente aquí, por su misma razón, es una configuración centralizada en un nodo, es que es el controlador, y no en cada dispositivo, tal cual lo hacemos en las redes tradicionales. Pero en las redes tradicionales lo que hacemos es hacer una configuración en cada dispositivo, ¿no? Sin embargo, en redes definidas por software, obviamente podemos implementar 2, 3, 4, 5 controladores, lo que queramos, para una red, pero estos son los que finalmente solamente tienen la configuración necesaria. Ya solamente en uno, por así decir, en un controlador, podríamos nosotros básicamente definir qué es lo que va a hacer la red. Entonces ahí lo programamos y ya los dispositivos como tal eh, obedecerían lo que va a realizar. ¿Ya? Un momentito. Ya, bueno, como tal, les mencionaba, obviamente para hacer algún cambio dentro de la red lo tendríamos que hacer pues de forma centralizada, ya no tendríamos que hacer obviamente en cada dispositivo de red como las redes tradicionales lo demandan, ¿ya? Solamente en el controlador se hace de manera genérica o global. Según la ONF, es el organismo como tal, que está básicamente orientado a las redes definidas por software, indica que es una arquitectura de red dinámica, gestionable, adaptable, de costo eficiente, que perdón, para su funcionamiento, pues lo que hace es separar la capa de control y la capa de red, perdón, de la capa de datos. En una arquitectura tradicional, si ustedes recuerdan, en el router tenemos la capa de red y la capa de control. Como tal, en el router tenemos ahí la capa de datos y la capa de red en un solo nodo. Aquí lo que hacemos es separar estas dos capas. ¿Ya? Por sí misma también lo que hace es pues de esta manera reenviar información, tenemos un control programable y hace que las aplicaciones de servicios de red se abstraigan. ¿No? Son definiciones que básicamente centralizan a los fundamentos, los conceptos de las redes definidas por software. ¿No? Un poco de historia sobre la creación de SDN. Ya, a ver, esto como tal no es de estos últimos años, como les venía mencionando, sino que ya esto viene básicamente desde los años 90, como ya un poco les iba mencionando, estos conceptos. SDN nace a partir de los años 90. Sin embargo, en estos años obviamente no se implementa nada como tal. Son en los últimos años recién donde se empieza a construir redes programables como tal. ¿Ah? Dentro de la historia, en el año 2005, existe un proyecto llamado ETAN,
en Stanford, en el cual aquí te lanzan un prototipo control de control como tal centralizado, que ya como tal estamos hablando del controlador, ¿no? Entonces aquí un poquito ya entran a hacer un poco en el mundo práctico o despliegues donde podamos encontrar más o menos ya un diseño de plano de control. Entonces aquí es básicamente donde nace este concepto de controlador y en el año 2008 nace o se define como tal OpenFlow, que es el protocolo para programar los switches como tal o conmutación en las redes programables, en las redes definidas por software. En el 2009 hay un proyecto como tal, a partir de la función Nisira, básicamente está orientado a la virtualización de redes con SDN, ¿ya? Este proyecto finalmente es adoptado en los posteriores años por otras organizaciones de gran demanda tecnológica. Eh, Como se ve aquí, el 2011 ya les mencionaba, ONF como tal es la organización estándar que rige todo lo que viene a ser redes definidas por software, protocolos, arquitectura, funcionamiento, todo lo regula como tal la ONF, ¿ya? En el 2012, Google V4 y VMware como tal vieron la solución como tal de Nisira y lo adquieren para hacer virtualización de redes con SDN como tal, ¿ya? En el 2014 ya se incluye más SDN a la nube, plataformas como AWS, Azure, Google adoptan esta arquitectura de redes programables del 2015 al 2018. Este concepto o bueno, estas arquitecturas SDN ya como tal amplían su ecosistema, donde ya tenemos SDN, NVF, SD-WAN también y enfocado a containers y lo que vendría a ser Kubernetes. Pues aquí ya a este nivel ya logra una expansión como tal, las redes definidas por software, donde ya no solamente estamos hablando de un concepto, sino que ya es incluso en la nube, eh, ya se adopta esta arquitectura de redes programables, ¿ah? Entonces, en estos años, como ven, eh, como tal, SDN ya se amplía, ya no queda solamente bajo un concepto de SDN, sino como tal, ya hablamos de implementaciones de virtualización, hablamos de carga a la nube, adoptando estas funciones que nos ofrecen las redes programables, ¿ya? Como por ejemplo, ahí vemos SD-WAN, ya en conexiones WAN que se mete SDN, también por supuesto la virtualización de funciones de red, que es el NVF y bueno, las redes programables, ya a nivel de contenedores y Kubernetes se adopta esta red programable. Y bueno, en la actualidad, a partir de los años 2020, pues ya como tal, las bases de SDN están, bueno, como tal, están siendo algunos de los pilares para las tecnologías 5G, también para IoT y la automatización de procesos. También está incluido SDN ahí. Ya, como ven, SDN es un concepto que quizás ustedes lo han escuchado un poco, y si bien es cierto, antes de que llegan a estos conceptos de SDN no lo escuchaban, pero SDN ya a partir de los años 2018, 19 ya se implementó, se llegaron a implementar más soluciones ya en lugares como ustedes ven, en Google, en todas las plataformas, se están adoptando SDN. ¿Por qué? Porque es más flexible, más gestión, te ofrece mayor gestión y aparte que tú puedes aquí programar, obviamente aquí hablamos ya de los especialistas que no solamente están enfocados en hacer las configuraciones de las redes, sino que hablamos aquí de los profesionales que tienen un skill adicional que es programar las redes, ¿ya? Que es
es la demanda. Actualmente, si ustedes ven, hay, obviamente, para las redes tradicionales sigue existiendo los perfiles necesarios tradicionales que se encuentran a disposición, pero también ustedes ya seguramente se han dado cuenta que existen perfiles donde en el mundo laboral ya exigen que sean como tal, además de saber configurar como tal las redes tradicionales, también tengan dentro de sus skills o los perfiles que mantengan programación de redes como tal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el tema que finalmente vamos a llamarlo como tal, que va a superar a las redes tradicionales finalmente. Obviamente hay estudios todavía que se necesitan como tal terminar y si ustedes se darán cuenta, hay muchas investigaciones que se están desarrollando en estos últimos años en SDN. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se quiere es que SDN sea la gobernabilidad de toda la que viene a ser redes tradicionales, infraestructura de redes. ¿No? Y ya nos olvidemos un poco de las redes tradicionales. Sin embargo, esto puede tomar tiempo, obviamente tiene que subsanar algunos temas adicionales, por ejemplo, como tema seguridad en SDN, hablamos de un solo controlador, qué pasa ahí cuando se ataca la capa de control, entre otras cosas, los protocolos si se adaptan a lo que necesitan las empresas. Finalmente, lo que pasa es que muchas organizaciones actualmente quizás no están en SDN. La razón es sencilla, es que los dispositivos actuales que tienen una infraestructura, por ejemplo, digamos, routers 1941, routers Cisco, los tradicionales que tienen la mayoría de las organizaciones, no soportan el protocolo OpenFlow. Entonces, es por eso que no pueden migrar, porque al migrar, pues obviamente tendrían que adquirir nuevos equipos o bueno, hacer una nueva, o bueno, se lo quieren trabajar por equipos, adquirir equipos que soporten OpenFlow, ¿no? Y bueno, por otro lado, podrían desarrollar como tal, levantar aplicaciones. Sin embargo, todo eso demanda un proceso, ¿no? Por eso es que finalmente todavía no se puede ver como tal que SDN esté, por así decirlo, estandarizado en las redes. Falta todavía, falta mucho. Y es más, si nosotros vamos a nuestra casa, en cualquier lugar, en la universidad, todavía obviamente funcionan las arquitecturas tradicionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la universidad pues obviamente no hay equipos que soportan OpenFlow. Hay algunos de las últimas generaciones que ya soportan OpenFlow, pero la mayoría de los dispositivos en la universidad, por ejemplo, no soportan OpenFlow. Entonces, es un proceso que todavía en su momento, pues las organizaciones todavía les dificulta pasar, pero seguramente tomará algún punto donde sí o sí las organizaciones adopten esta arquitectura. Eh, bueno, como se ve aquí un poquito, en la arquitectura tradicional, por ejemplo, en un switch, como vemos, tenemos el plano de control y el plano de datos. ¿Ya? En una arquitectura de red tradicional. Bueno, en la arquitectura de red definida por software, es una arquitectura de red mucho más dinámica, emergente, gestionable, adaptable en sí. Con este tipo de redes, pues lo que se hace es separar el plano de control del plano de datos. ¿Ya? Como vemos aquí a este lado, este sería una red definida por software. Como vemos, toda la parte como tal de datos se separa y la parte de control se lo llevamos a un dispositivo centralizado. Y este es el que gestiona estos dispositivos. Entonces, si nosotros queremos hacer, o por así mencionar, cambiar las configuraciones de cómo va a funcionar, qué ruta se debe mantener, por así mencionar, se lo programa dentro del controlador y estos de aquí se convierten en dispositivos de reenvío, como ven. Sin embargo, aquí a este lado, pues obviamente dentro del dispositivo tenemos que hacer las configuraciones necesarias. Aquí hablamos de configuraciones y aquí hablamos también de configuraciones, pero también de programabilidad.
Aquí a este lado solamente hablamos de configuraciones y tenemos solamente en un dispositivo el plano de datos y el plano de control unido. Aquí lo tenemos separado. Ahora, la arquitectura básica de una red definida por software, las tenemos por aquí, eh, que básicamente bajo el modelo de referencia OSI no lo vamos a ver como tal así. En el modelo de referencia OSI tradicional, pues la arquitectura se basa en este modelo de referencia, ¿no? O como tal, la pila de protocolos TCP/IP para implementaciones, pero para temas de estudio trabajamos bajo el modelo de referencia OSI, ¿no? Y vemos ahí las 7 capas. Sin embargo, en las redes programables vamos a ver 3 capas. Una es la capa de infraestructura, la otra es la capa de control y por supuesto tenemos una capa de aplicaciones. Son 3 capas que se tienen y bueno, a través de las interfaces programables o las famosas APIs es que conectamos como tal el plano de control con el plano de aplicaciones y el plano de infraestructura. Obviamente, dentro de la arquitectura SDN, como vemos, tenemos interfaces northbound y southbound. Northbound serían, obviamente, hacia el norte, que estamos hablando de la parte de arriba, y las southbound, las que van de plano de control hacia la infraestructura. Aquí hablamos de los protocolos OpenFlow, como por ejemplo NetConf también y otros protocolos. Y aquí son las conexiones API que se desarrollan para como tal conectar el plano de control con la capa de aplicación. ¿Ya? Entonces, eh, en base a esto, entonces, algo básico para entender esto. Si nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, tenemos una aplicación X que requiere, no sé, acceder a una base de datos, ¿ya? Entonces, esa base de datos, ¿dónde estará? Está en la capa de infraestructura. Debería estar por aquí, por ejemplo, en un dispositivo, por así mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, la aplicación lo demanda así, necesita llegar a esa base de datos a través de las interfaces programables APIs, pues la aplicación pues indica al plano de control qué es lo que necesita y finalmente el plano de control, viendo la necesidad de la capa de aplicaciones, extrae los recursos necesarios para otorgarle a la capa de aplicación. Y ese es el flujo, por así mencionar, de manera más sencilla que se puede explicar una arquitectura SDN. Como vemos, tenemos el controlador por este lado, los que sería este de aquí. Tenemos por aquí los dispositivos SDN, las aplicaciones y como tal el plano de control y el plano que va, el plano de control hacia arriba. Toda esta parte de aquí es plano de control y el plano de datos de aquí hacia abajo. ¿Ya? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en una arquitectura SDN. A ver, ¿alguna consulta hasta ahí? A ver si ya se han conectado. Hoy no se han conectado varios. Bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Alguna consulta? Ah, ¿no? Bueno, este es un tema que seguramente en redes 2 ya un poquito lo vieron, pero aquí ya es un tema que lo vamos a extender más a profundidad. Eh, Para entender también un poco la arquitectura SDN, vamos, aquí vemos cómo funciona una arquitectura SDN. Ya, por ejemplo, ya lo que veíamos, aquí tenemos como tal lo que les mencionaba, el controlador SDN, aplicación que se quiera, a través de la API NoBOM, llega al controlador y el controlador lo que hace es obviamente tiene una vista global de la capa de red como tal. Sabe que en este caso tenemos como tal los datos y como tal dentro de este controlador SDN sabemos a qué ruta vamos a llegar. Entonces, tiene una vista panorámica de toda la infraestructura. El controlador conoce toda la infraestructura como tal. No tiene limitación de no conocer a la infraestructura. Entonces, como les mencionaba, él lo que va a hacer es básicamente entregar lo que necesite. Obviamente, si la aplicación demanda datos,
pues lo va a entregar como tal según lo que necesite esta capa de aplicación que viene representado por las aplicaciones que se tengan y que finalmente se interconecta con la API Northbound. Y bueno, el controlador, obviamente, como les mencionaba, se conecta con la capa de infraestructura a través del API Southbound y entrega lo necesario hacia arriba. Eso básicamente es el funcionamiento y operación de SDN. ¿Alguna consulta hasta ahí, estimados estudiantes? Ninguno, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, pasemos. A ver, OpenFlow, como ya les mencionaba, OpenFlow nace en el año 2008, ¿ya? Como tal, desarrollado por la Universidad de Stanford, creado para, como tal, pues entregarnos este protocolo para poder programar la capa, en la capa de infraestructura, pues a los switch, que finalmente los switch como tal hablamos que son los dispositivos que se convierten de reenvío a partir de lo que el controlador le indique, ¿no? Entonces, obviamente, la conexión que hay entre el controlador y la capa de infraestructura se da a través del protocolo OpenFlow. También hay otros protocolos que ya en su momento los vamos a ver a más detalle. Obviamente tenemos aquí en el switch la parte de software y la parte de hardware donde tenemos las tablas del flujo de tablas, ¿ya? Eh, Como tal, OpenFlow es el dueño, por así mencionar, de la innovación e investigación como tal en networking de redes programables como tal. Lo que ahí veíamos, OpenFlow es el protocolo estándar. Es por así mencionar que actualmente, por ejemplo, si nosotros queremos levantar una red programable, una SDN, obviamente podemos hacerlo con algunos otros protocolos, pero OpenFlow es el protocolo como tal que lo define la ONF, que es el con el cual se debe trabajar. Entonces, las recomendaciones y todo lo demás indica que debemos trabajar con OpenFlow, porque es el protocolo que lo ha adoptado la ONF, en este caso la organización, que es como tal la que tiene la regulación de SDN. ¿Ya? Un poquito más sobre el controlador SDN. Ya, el controlador SDN, pues, como ya veíamos, es como un máster que tiene toda una visión general de toda la red, controla todos los dispositivos que existan en nuestra red programable, por lo cual le va a permitir implementar distintas políticas para la red y proporciona obviamente una interfaz Northbound, la cual es vía de comunicación a la capa de aplicaciones. Normalmente los controladores como tal vienen con un conjunto de aplicaciones por defecto, por ejemplo, un switch para el aprendizaje y descubrimiento de la red, un router, un firewall o un balanceador de carga. Entonces, como tal, ya tienen aplicaciones que trae obviamente el dispositivo, ¿no? Que son pues obviamente para descubrimiento de la red como tal, de un router, un firewall o lo que se tenga en la infraestructura. Entonces, eh, el- estos controladores ya nos facilitan un poco la, eh, la parte de poder programar porque ya tienen implementado estas aplicaciones por default. Sin embargo, más necesidades, lo que va a pasar aquí es, por ejemplo, ustedes en las redes tradicionales se limitan a la configuración que demande un router, ¿no? Un router, un switch, lo que sea. Entonces, nos regimos a lo que demande este equipo. Entonces, en su momento, si nosotros, obviamente, tenemos los conocimientos necesarios y indicamos, "Pucha, me gustaría que en el router se pueda hacer esto también, ¿no? Entonces, podemos llegar a ese punto.
Entonces, lo que pasa en las redes definidas por software es que eso que tú mencionas lo puedes implementar. Obviamente lo tienes que desarrollar, se implementa y podríamos trabajar con esa solución que se tenga como tal en mente, ¿no? Esa es la facilidad que nos puede ofrecer SDN con respecto a las redes tradicionales. Existen controladores en SDN en el mercado basados en C, por ejemplo, como lo es Nox, o basados en Java, como Beacon, Flulight también. Existen controladores de código abierto también, por ejemplo, como OpenDALI, que está netamente basado en Java, el cual, como tal, este controlador en sus fines apoyó a varias compañías del sector de telecomunicaciones, como por ejemplo lo es Arista Networks, Big Switch Networks, Broadcast, Cisco, Citrix, Ericsson, HP, IBM, Juniper, Networks como tal, Microsoft, NEC, Notch Networks, también Red Hat y VMware. Son varias las organizaciones que finalmente OpenDALI es uno de los controladores que posiblemente se podría utilizar más, porque estas organizaciones no es que lo hayan adoptado, sino que en sus funcionamiento que demanda estas industrias tecnológicas, como las mencionamos, pues necesitan que obviamente el controlador trabaje con los dispositivos que tienen, ¿no? Entonces, para ello es que OpenDALI como tal trata de integrarse o apoya como tal en sus campañas de estas organizaciones de telecomunicaciones para finalmente, ¿cuál es su necesidad? Obviamente que las organizaciones, las compañías de telecomunicaciones la adopten como tal. También existen controladores propietarios como HP, SN Bank Controller, también hablamos también de controladores otros adicionales como por ejemplo Ryu también, que son controladores que generalmente podemos tener a, a disposición para poder implementar una red definida por software. Ya hay muchos controladores, pues obviamente de código abierto como tal y también de comerciales y de paga, ¿no? Y otros que son netamente propietarios de los fabricantes de dispositivos. ¿Ya? Por ejemplo, el de HP, ahí tenemos el HP SDN Band Controller. ¿Ya? Dentro de las aplicaciones, de la capa de aplicaciones, una introducción a esto, bueno, ya obviamente por su mismo nombre, ya nosotros ya los iba mencionando, es la capa donde se tiene todas las aplicaciones, ¿no? En este caso, en esta capa de aplicaciones, funcionan como tal encima, por así mencionar, si lo queremos visualizar de modo de manera arquitectónica en un diseño, está en la parte superior del controlador, ¿no? Lo que hace, obviamente, va a estar comunicándose con la red mediante la interfaz Node, ¿ya? Entonces, es el API que comunica el controlador con la capa de aplicaciones. Son responsables de controlar las entradas que se escriben en los flow tables como tal, son capaces de configurar los flujos de manera que se obtenga el mejor camino entre dos endpoints, hacer balanceo de tráfico a través de las distintas rutas que se mantengan en el controlador, reaccionar a cambios en la red, como fallas, desconexiones o incorporación de nuevos dispositivos. También la particularidad de ser capaz de redireccionar tráfico por propósitos de inspección de paquetes también. ¿Ya? Quizás existen algunas desventajas en SDN, también una desventaja en la capa de aplicación de SDN es que hasta la función más sencilla de un switch puede ser comandada por las aplicaciones de alto nivel. Esto, por ejemplo, le da, hablamos como tal de las ventajas, ¿no? Le da un amplio panorama de poder eh, pues como tal, gestionar la red definida por software, pues porque si estamos hablando de redes programables, estamos hablando de
redes donde nosotros obviamente tenemos mayor control, mayor gestión, es como tal más adaptable a nuestras necesidades como tal. Y bueno, esta ventaja como tal que tiene SDN como tal, básicamente recae en lo que es como tal que cualquier switch que tenga una función como tal mínima, pues lo vamos a poder nosotros gestionar o puede ser comandada desde nosotros, nuestro propio controlador, ¿no? Según la necesidad que nos dé la capa de aplicación, pues el controlador es la capa que finalmente va a entregar los recursos necesarios, ¿no? A ver, los dispositivos SDN, un dispositivo SDN dentro de su funcionamiento o su arquitectura como tal está compuesto sí o sí por una interfaz para la comunicación con el controlador, porque ya saben ustedes que el dispositivo SDN obviamente está en la capa de infraestructura y él lo que se hace es conectarse directamente con la capa de control. ¿Ya? Tiene una capa de abstracción y una función de procesado de paquetes. Eso es lo que hacen los dispositivos SDN. Como ven, no maneja una tabla de enrutamiento, no maneja eh, más trabajo como tal. Simplemente, como ven, se convierte casi en un dispositivo de reenvío. Obviamente tiene que soportar lo más principal, el protocolo necesario que sea capaz de comunicarse a través de la interfaz API BOM, que sería la que tenemos hacia abajo, ¿no? No se olviden, la que tenemos entre infraestructura y capa de control es la API BOM. Y hacia arriba, entre controlador y aplicaciones, API no BOM. ¿Ya? La interfaz de comunicación con el controlador es la que ya les acabo de mencionar, NOMBO, mientras que la capa de abstracción la realiza el controlador SDN al abstraer la red del dispositivo SDN. En el caso de un dispositivo SDN basado en hardware, la función del procesado de paquetes está netamente embebido en el hardware. Y en el caso de Virtual Switch, que es una solución, también esta función se realiza netamente por el software, ¿ya? Entonces, dentro de los dispositivos SDN, tenemos esa funcionalidad como tal de poder trabajar eh, a través del procesado de paquetes de forma embebida en el hardware y también, por ejemplo, a través de Virtual Switch, que es una función que lo realiza como tal un software. Por eso es que aquí hablamos netamente de redes programables o de redes definidas por software, porque los funcionamientos lo podemos hacer a través de un software que lo desarrollemos o que adoptemos como tal a nuestra arquitectura de red o a nuestra infraestructura de red que tenemos bajo SDN. Eh, bueno, eso es por parte de los dispositivos SDN, un poco para eh, entrar en los conceptos SDN y a que finalmente vamos a llegar es a implementar, ¿no? Solución, bueno, arquitecturas de redes SDN. O sea, es parte del curso y finalmente vamos a llegar a ese punto. Y bueno, eso es un poco lo que les quería hacer una introducción a SDN. Eh, Como tal, obviamente, dentro del curso, finalmente, ¿alguna consulta hasta ahí, estimados estudiantes? Ningún de género. Ok, muy bien. A ver, como vemos, a ver, ¿dónde está? Hoy, hoy tenemos el desarrollo, está. Introducción a SDN, básicamente es hacer una introducción de encontrar
los fundamentos de cómo nace SDN, a partir de dónde, como ya les iba mencionando, SDN, los conceptos se remontan a los años 90 y 2000 como tal, ¿ya? Pero las implementaciones, si ustedes, por ejemplo, ahora miran, por ejemplo, Google, obviamente vemos que sigue trabajando con arquitectura tradicional, pero hay una parte de Google que ya tiene adoptado, por ejemplo, SDN. Y hay empresas, organizaciones tecnológicas que ya tienen estas soluciones implementadas como tal. Bueno, la siguiente sesión vamos a ver a más detalle una arquitectura tradicional versus una arquitectura SDN, cómo trabajan, que ya lo vimos ya un poco ahorita en una pequeña introducción, pero vamos a un poquito explayar en la siguiente sesión. Y bueno, ya luego de ello vamos a ver los controladores como tal, vamos a ver luego el protocolo OpenFlow netamente. Y luego ya estaríamos entrando a las herramientas como tal de emulación de redes programables, como tal Mininet, y para enrutamientos que se va a utilizar Quagga y Zebra. Ya hasta el final de esta unidad ya deberíamos tener implementado nuestra herramienta Mininet, que no es muy complicado de instalar. Obviamente en su momento se les va a tener que ustedes mismos instalar. Y la herramienta Quagga y Zebra también para enrutamientos, obviamente. Esto es un poquito más avanzado. Eh, Esta necesidad ya es cuando queremos, por defecto, en las redes definidas por software, lo que vemos nosotros es una solución virtual switch, como si todos los dispositivos se tratasen de switch, porque como les mencionaba, los dispositivos aquí se convierten en dispositivos de reenvío, como tal, como una función de un switch, ¿ya? Netamente parecido a una conmutación. Pero obviamente lo que ya les mencionaba un poco es que cuando lleguemos a programar las redes ya como tal, más adelante, o cuando desarrollemos las APIs, los sockets como tal, o la implementación de las topologías, un poquito ahí se tienen que desvincular de las redes tradicionales, por así mencionar, algunas, algunos temas de funcionamiento, porque si lo van a seguir viendo cómo funcionan las redes tradicionales para llevarlo a las redes SDN, se van a complicar. Entonces es como que bajo los principios de redes, de networking que nosotros tenemos, llevar a la arquitectura SDN, y en esta arquitectura SDN ya olvídate de la capa de red, olvídate de la capa de enlace de datos, olvídate de esa arquitectura que nosotros tenemos en las redes tradicionales y solamente nos basamos en la nueva arquitectura que nos ofrece SDN. Ya no, ya es un poquito aislarnos de los conceptos de funcionamiento o protocolos que funcionen en las redes tradicionales y llevarlos a las nuevas redes como tal que sean programables, ¿no? Y bueno, eso respecto a lo que quería comentarles. Y bueno, ya yo tengo en sí ya mis herramientas preparadas, así que quizás en su momento ya ustedes van a tener que instalarlos. De hecho, yo ya tengo las herramientas necesarias para el desarrollo del curso. Ya yo en su momento instalé. Y eso obviamente no es complicado, ya, así que lo van a instalar ustedes, pero no para la siguiente sesión. Ya cuando toque hacer la instalación lo vamos a hacer solamente para mostrar un poquito lo que vendría a ser el curso, ¿ya? A ver, entonces vamos a llamar lista, ¿ya? A ver, un ratito. A ver, un segundo.
Un momentito ya. Voy a traer esto. Un segundo. Ahorita termino. A ver, José Aquino. Presente, ingeniero. Ok. Renzo Aybar. Presente. Bien. Rolando Bardales. Brando Benavides. Juan Carlos. Phil Casimiro. Presente, ingeniero. Darwin Chamaya. Acá estoy. Gonzalo Cos. Presente, ingeniero. Bien. Luis Gorpa. Presente, ingeniero. Elizabeth Lastra. Ella no está llevando, pero no sé por qué figura, porque no le veo en las clases ni en el examen. Diego León. Presente, ingeniero. Jesús Mamani. Presente, ingeniero. Euler Martínez. Miguel Melgar. Presente, ingeniero. Muy bien. Brandon Mendoza Vega. Telson Modesto. Gregorio Paz. Oswald Pérez. Presente, ingeniero. Denis Polinar. Presente, profesor. Yanela Polonio. Presente, ingeniero. Ok. José Portilla. Presente, ingeniero. Bien. Cristian Reboredo. Presente, ingeniero. Bien. Sebastián Rivera. Jack Simón. Jordi Soria. Presente, ingeniero. Y Javier Tarrillo. Ingeniero, ¿me puede Ingeniero, explicar? algunos estudiantes me están informando que tienen cruce de horario. Unos 3 estudiantes. A ver, ¿quiénes son? Ya les voy a considerar solamente por el tema de que quizás no se les afecte con su tema de el examen final al fin. ¿Quiénes te han pedido ese tema? Bardales Rojas, Ya lo vamos a Juan considerar. David, Carlos Arcayo, David, Carlos Carlos Arcayo. Arcayo, ajá, Ya, y Rivera de la Mata. ya, Ingeniero. ok. Ingeniero, Ya, bueno, lo vamos a considerar. Por esta, bueno, ingeniero, ¿me en puede realidad, explicar? no se les debería cruzar, pero bueno, Lolo. eso. Ya, ingeniero, eh, ¿Sí? dice que el compañero Brandon está en clases, pero no se le escucha su micro.
Dijo presente, no sé si lo habrá escuchado. Ah, ya. Sí está, ¿no? Sí. Vamos. Ay, bien. No está. Brandon Gabriel a su cosa de esa, arriba de mí. Ah, ya. Brandon Benavides, ¿no? Sí, ya. Documentación en la web, ustedes pueden encontrar en OpenFlow, ¿ya? En su momento vamos a revisar OpenFlow, pero en las mismas páginas oficiales de OpenFlow de la ONF se puede encontrar sobre SDN. Ustedes ahí pueden encontrar, pero ya en su momento vamos a revisar netamente OpenFlow como tal, como ya les mencioné. OpenFlow es el estándar en API Solvon que va de las redes, perdón, de la capa de control hacia la capa de infraestructura. Eh, este es a ver, algo que quizás para que no se confunda es que nosotros tenemos tres capas, ¿ya? Y quizás me olvidé de por aquí resaltarlo. Aquí, dentro de ellas funcionan dos planos. Lo voy a señalar aquí para que no haya confusión. Y, bueno, y el otro plano es el que está hacia abajo. Aquí arriba funciona el plano de datos. Ya lo voy a colocar. Uy, que no me permite insertar esto. Lo voy a escribir, ¿eh? Plano de control que funciona aquí. Y luego tenemos hacia abajo el plano de datos. Son dos planos que se tienen, plano de datos y plano de control. Plano de control hacia arriba, en la capa de aplicaciones y control, y plano de datos hacia abajo, en la parte de infraestructura, básicamente. ¿Ya? Y hablando de capas, sí tenemos tres capas, capa de aplicaciones, capa de control y capa de infraestructura. ¿Ya? Entonces, OpenFlow, por mencionar, entonces OpenFlow funciona aquí, ¿ya? Como aquí se ve como tal, OpenFlow es el estándar de funcionamiento como tal protocolo hacia la parte de abajo que está entre el controlador y la capa de infraestructura. ¿Ya? A ver, voy a solamente para ir viendo, yo tengo por aquí ya instalado las aplicaciones. Ya en su momento van a tener que instalarlo ustedes también, ya por su propia cuenta. ¿Ha instalado Mininet en su curso de redes 2? Sí, ¿no? Eso entiendo que sí han hecho. ¿Sí llegaron a hacer? No, ingeniero. No. Ay, ya bueno, en su momento lo vamos a hacer, ¿ya? Bueno, pero sí, en su momento vamos a investigar sobre eso. Y bueno, lo vamos a ir viendo detalladamente. Bueno, pues, ¿dónde los tengo? Mininet, ya. Ah, a ver, en examples. Ya, por ejemplo, yo aquí tengo varias topologías que en su momento desarrollé.
Y hay todas estas, a ver, quiero ver ese, antes está example. No, estas son las que te trae por defecto. Déjame ver. Acá es examples. Ah, pues, es injusto. Está. Justo. Ya, aquí por ejemplo, yo en su momento implementé redes, bueno, como tal, Mininet te trae ya unos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros miramos, ya en su momento lo vamos a hacer, pero solamente para que ya ahí un poco veamos. Ah, bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos test que te trae ya la propia herramienta. Por ejemplo, ya, por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, un ejemplo de cómo se está implementado, por ejemplo, una topología de esta de aquí. Ya, por ejemplo, solamente aquí, como ven, es una programación básica donde se importa lo necesario de Mininet y para, por ejemplo, crear una infraestructura de red básica donde bueno, aquí se demanda cuántos puntos se va a trabajar y como ven se trabaja con OBS Switch, que es, bueno, ya en su momento lo vamos a ir viendo como tal, pero ya Mininet te trae varios ejemplos de cómo se trabaja y bajo esos ejemplos es que nosotros empezamos bueno, en estos ejemplos que nos trae Mininet ya podemos ir trabajando. Por ejemplo, en su momento yo utilicé también mucho Linux Router para hacer enrutamiento. Si ustedes ven acá, nos ofrece un poquito la vista de cómo se debe programar un enrutamiento, por ejemplo. Y como les mencionaba, aquí ya nosotros vamos a hacer como que al equipo lo vamos a hacer trabajar como un router. Y por ejemplo, aquí vemos cómo se definen las rutas. Y como ustedes ven, es bajo los conceptos que tenemos de lo necesario de redes programables, se lo lleva aquí, solamente que aquí lo hacemos una programación básicamente. Se desarrolla una programación de qué es lo que se va como tal a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos las direcciones IP, los rangos que se tienen o qué IP se está dando entre, por ejemplo, aquí un host y una interfaz, un host y otra interfaz. Aquí hablamos entre el router y la interfaz, por ejemplo, que tienen ETH1 y el switch también, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de qué pool de segmento de red, por ejemplo, va a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, así se entrega, que ya en su momento lo vamos a ir viendo a manera detallada, pero una pequeña introducción, básicamente, entonces es la herramienta Mininet, que finalmente la que vamos a usar, pero en la clase que corresponde ya se va a tener que implementar, se va a tener que levantar esa herramienta como tal. Ya, si ustedes desean, pueden ir haciéndolo, pero básicamente eso es lo que se hace, como por ejemplo ya algo preciso y necesario es, por ejemplo, que en este tipo de programación lo hacemos ejecutar tal como como veíamos, se indica que el funcionamiento lo hacemos a partir a partir de estas líneas de programación que tenemos dentro del script. Es, le decimos obviamente que se va a programar, o bueno, pues se va a ejecutar en este archivo, ¿no? Entonces, los conceptos básicos que ya hemos ido viendo sobre Python, y bueno, que ya a estas alturas también ya ustedes lo conocen muy bien, vamos a llevarlos aquí. Por ejemplo, ya qué es lo que hace una función self-add-link, por ejemplo, en su momento ya lo vamos a ir viendo netamente, pero más o menos esa es la forma en cómo nosotros tenemos que programar
en Python. Bueno, todo esto está obviamente hecho en Python. Como ven, estos son ejemplos que te trae la misma aplicación Mininet. Y Mininet, obviamente, para que lo instalen, solamente tendrían que dirigirse a Mininet y aquí les ofrece una guía básica de cómo instalar. A ver, por ejemplo, aquí les dice cómo lo van a hacer la instalación y básicamente es eso, ¿no? Como ustedes ven, hay un proceso neto que en su momento ya lo vamos a hacer, pero dentro de esta introducción, solamente para mencionarles que Mininet es la herramienta estándar que vamos a utilizar. Obviamente se pueden utilizar otras, pero para entornos de emulaciones, de estudio y temas adicionales utilizamos Mininet. Entonces, la instalación es parte tradicional para nosotros, que no, bueno, para ustedes ya no es un tema nuevo, así que en cualquier distribución de Linux lo pueden hacer. ¿Ya? Solamente se clona el repositorio y bueno, como ustedes ven, se hace el listado de variables para una verificación aquí como tal y luego lo que se hace es simplemente instalar lo que contrae este repositorio. Se instala y finalmente se hace una prueba de conectividad como tal y finalmente solamente tenemos aquí Mininet funcionando, vemos la versión y bueno, este test de pinal es para probar entre nodos y lo demás que se tengan, ¿no? Si deseamos instalar OpenVSwitch, también se instala como tal. Eso es para trabajar también dentro de Mininet. También lo vamos a ver en su momento para qué sirve y cómo trabaja. Bueno, pues eso básicamente. Aquí hay otra forma de cómo instalar, ¿ya? Porque ustedes, como ven, te ofrece tres formas de instalar. Una es obviamente que descargues a una máquina virtual completa y otra es la instalación de forma segura. La otra es por paquetes, aquí como ven. Y la otra haciendo un upgrade de Mininet a una instalación que ya se tenga, ¿no? Eso es como parte de la introducción para saber qué herramientas vamos a utilizar. Ya bueno, aquí obviamente, como ya les mencionaba, se debe utilizar Python, así que ustedes hasta estas sesiones ya deben tener una máquina Linux como tal y dentro de ella tienen que tener Python, ¿ya? Instalen por esta recomendación, les indico que instalen Python 3. Python 3 es como que la versión, pues por su misma número, demanda actualizaciones o updates de Python 2, que quizás en su momento Python 2 no soporta y Python 3 sí lo soporta, ¿ya? Así que Python 3 es el que vamos a trabajar y ya les había mencionado, creo que desde un inicio. Y bueno, eso es básicamente, instalan Python como tal y ya deberían tener su versión de Python para poder trabajar, ¿no? A ver, ya tienen sus máquinas Linux todos. Sí, ¿no? Deberían tener ya, porque les había mencionado que deben tener su máquina Linux. Sí, sí. A ver, Miguel, ¿tienes tu máquina Linux? Sí, ¿no? Pues igual, ya. Entonces, Sí, ingeniero. ya. Entonces, eso, les dejo encargado para que tengan su máquina virtual Linux, ¿ya? Cualquiera. De preferencia, bueno, les recomiendo eh, que tengan mucho cuidado al momento bueno, ya lo vamos a hacer en su momento, pero les comento que yo en su momento cuando instalé Mininet, la herramienta Quagga, Zebra y todo lo demás, tuve dificultades con unas versiones actualizadas que en su momento cuando las utilicé, por ejemplo, eran la 20 creo, la 19 o la 18, no funcionaba muy bien, creo que la 20, que no trabajaba muy bien, pero finalmente yo opté por utilizar Ubuntu 18 en su momento, pero actualmente ya este,
Ubuntu 20 fue solucionado en su momento, ni la versión LTS, la versión LTS, que es la estable, no soportaba trabajar con, eh, con Quagga, ¿ya? Así que ese es un tema muy particular, pero solamente que quizás en su momento, cuando se topen con errores que quizás no lleguen a poder solucionarlos, una versión estable que yo sí les puedo decir es la Ubuntu Server 18 que pueden utilizar. Esa, por ejemplo, yo la he utilizado y en esa sí he podido trabajar. Yo probé en Ubuntu, en Debian, en varias distribuciones, lo cual por alguna razón debería haber funcionado bien, pero en su momento tuve muchos problemas en estas versiones, en las actualizadas, que en su momento yo estuve ejecutando en las versiones 20 LTS. Por recomendación les digo que trabajen bajo Debian, o sea, un Ubuntu que es lo más práctico, ¿ya? Eh, en su momento, la 20 no me funcionaba bien. Actualmente no sé si funcionará bien en la 20, pero de por ya les digo que yo en la cual he tenido todas las implementaciones de forma que no me dio problema en su momento fue la 18. Pero actualmente, como les comento, estos problemas que existían en la versión 10, 20 ya fueron solucionadas y ya actualmente obviamente estamos en las versiones LTS 24, ¿no? Que es la estable. Usen las versiones LTS, ¿ya? Es lo que les recomiendo. No utilicen versiones Ubuntu 21, no sé, esas de ahí, no. Las LTS que como tal que se tienen, esas son las estables, esas deben utilizar, ¿ya? Y bueno, por ese lado, solamente les dejo como una tarea, porque ya no, en las siguientes clases, bueno, en la siguiente todavía es un poco teórico, y bueno, aquí a este nivel vamos a hablar de los controladores como tal, y aquí sí ya se va a levantar como tal aquí, en este nivel sí ya ustedes tienen que tener su máquina virtual y todo, y donde vamos a levantar las herramientas. ¿Ya? Por otro lado, entonces, solamente lo voy a dejar como una pequeña tarea. Que tengan instalado su máquina virtual y Python. No es una tarea que voy a calificar, pero sí les dejo a ustedes para que lo realicen, ¿ya? Solamente su máquina virtual que tengan a disposición de Linux y Python 3, ¿ya? Eso nada más. No lo voy a poner como tarea porque no hay forma de que yo constate si han instalado o no han instalado, pero les dejo a ustedes que en su momento pues ya no estén diciendo no tengo mi máquina, no funciona, todo ese tema, así que lo tengan bien implementado en su máquina virtual, ¿ya? ¿Alguna consulta? Bueno, hasta ahí. Ningún Ah, ingeniero. Ningún ya, ingeniero. ya. Con respecto a los exámenes y los desafíos, si tienen el desafío que se ha tomado el día sábado, si tienen alguna duda, pero yo voy a hacer las correcciones en estos días. Y bueno, el día jueves que nos toque, eh, bueno, ya los voy a tener las notas, igual yo ya lo voy a subir al sistema en estos días, las reviso y las cargo, ¿ya? Igual, el día viernes, como sabrán, yo el día jueves todavía no puedo acercarme a la ciudad de Tingo María por temas, que ya les había comentado. Así que el día viernes, ah, si desean, yo voy a estar en mi oficina, ah, que es al lado de la oficina de ciberseguridad, en el módulo nuevo. Ahí está mi oficina. Ese día, pueden acercarse para recoger sus exámenes y todo el tema, para que puedan revisar si tienen alguna disconformidad con lo que les haya calificado, ¿ya? Pero el día viernes voy a estar bueno, tengo clases de 8 a 10, pero desde las 10 hasta la 1 voy a estar ahí en mi oficina, ¿ya? En ese periodo, si alguien desea acercarse, lo puede hacer, ¿ya?
pero como les comento, yo lo voy a revisar en estos días y ya lo voy a cargar al sistema. ¿Ya? Bueno, ¿algún detalle adicional? Si no, les dejo este tiempo libre de aproximadamente 40 minutos para que vean ustedes instalar ya su máquina virtual Linux y Python 3 que lo tengan completamente levantado. ¿No hay Listo, consultas? ingeniero. No, Ningún ¿verdad? ingeniero. Ya, entonces este tiempo de 40 minutos lo van a tomar como tiempo para poder dejar todo listo su máquina virtual, ¿ya? Todavía no instalen Mininet, lo vamos a hacer en su momento cuando corresponda a la sesión, pero solamente su máquina virtual Linux y Python, ¿ya? Entonces, este tiempo lo dejamos para que lo puedan hacer propios ustedes netamente. Y bueno, ya basado en eso, si desean, permanecen en la sala o si no, también podríamos retirarnos sin ningún problema, ¿ya? Pero Ingeniero, una este tiempo consulta. se va a tomar para esa necesariamente, ¿ya? ¿Sí? Ya, ¿se puede usar Kali o recomendablemente el Ubuntu, ingeniero? Mira, yo te recomiendo que utilices Ubuntu. ¿Por Ok. qué? ¿Por qué? Porque Kali Linux he visto que varios estaban con Kali Linux, pero no sé en qué curso les De había dicho que seguridad. instalen Ubuntu. Sí. Pero por recomendación les digo que instalen Ubuntu. La razón principal es que Kali Linux está netamente orientado para hacer desarrollo de penetración a infraestructura o aplicaciones, ¿no? Entonces, no es obviamente Kali Linux está basado en Debian, ¿no? Pero es un basado de Ubuntu, ¿ya? Así que la versión completa, o sea, que trae todas las funcionalidades como tal de Ubuntu, no la van a encontrar en Kali Linux. Y es por eso que muchas veces hay otros problemas en Kali Linux cuando se quiere implementar una solución. Pero finalmente eso deriva a partir de los repositorios que se tiene y todo ese tema. Así que lo más recomendable para este curso es Ubuntu, ¿ya? Cualquier distribución, pero como les había mencionado, Ubuntu es la más ideal para este escenario que vamos a trabajar, ¿ya? Ustedes instalan de preferencia la LTS, ¿no? La versión LTS, como les había comentado. A ver, si ustedes revisan, a Ingeniero, ver. es el Ubuntu normal, ¿no? O el Ubuntu Server. Miren, instálense Ubuntu Server, aunque el desktop también va a funcionar normal, pero yo tengo el Ubuntu Server, ¿ya? Ah, ya, ok, ok. Y, por ejemplo, aquí el que ven es el 2404, el Ubuntu Server que se tiene la versión LTS, es la última, ¿ya? Esta de aquí no, esta les va a dar problemas. Generalmente la última no se acostumbren a trabajar, es la actualizada, que ya está liberada, es la 24 LTS en server. Ya, bueno, si quieren usar desktop, también la 24 es la que deberían utilizar. La 25 les recomiendo que no la utilicen, ¿ya? Entonces, eso por mi lado, de recomendaciones que ustedes deben levantar su máquina virtual, tener listo y su lenguaje de programación Python como tal. ¿Ya? Muy bien, entonces, bajo eso, este tiempo aproximado de 40 minutos, los dejo a disposición para que ustedes puedan implementar su máquina virtual. ¿Ya? Listo, ingeniero. Listo.